Hola, soy el Dr. Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a ver cómo calcular el tamaño de bola para diferentes tipos de molinos. Todo este material lo encuentran en matemáticas.gru. Ahora, ¿de dónde nace este tema de calcular el tamaño de bola para diferentes molinos? Vimos que el tamaño de bola, utilizando esta ecuación, era F80 entre una constante 330 elevado a la 0.5 y multiplicado por todo este factor. No mencioné en el otro video, pero esta constante está relacionada con el tipo de molino. ¿Sí? En este caso es para un molino de diafragma en húmedo, pero de acuerdo al tipo de molino, esta constante, que es la constante K, va a cambiar. Entonces, este video exclusivamente es para ver cómo variamos la constante K para calcular nuestro tamaño de bola óptimo, pero para diferentes tipos de molinos. Entonces, vamos a ver qué tipos de molinos estamos hablando. Bueno, primero vamos a hablar de este tipo de molinos que es de sobreflujo. Es un molino de bolas. La característica es de que por este lado está entrando la pulpa, está entrando las bolas de recarga, entonces todo esto gira. Y una vez que alcanza este nivel, este es lo que llamamos trommel, este nivel, pues la pulpa pues simplemente desborda y sale del molino, por eso le llamamos de sobreflujo, o sea, cuando el flujo alcanza la altura del trommel, pues va a descargar. Entonces es de una descarga continua. Estos son los molinos más comunes para molinos de bolas, pero existen también los molinos de diafragma o de parrilla. En estos molinos al final hay una parrilla. Esta parrilla de aquí tiene una cierta abertura y la abertura lo que me permite es retener las partículas, las bolas, las partículas gruesas, y lo que es la pulpa pues sale más rápido porque puede atravesar la parrilla, y aquí tiene lo que se conoce un levantador de pulpa. Este levantador de pulpa, su función es sacar esta pulpa que está pasando a través de la parrilla y descargarla del molino. Bueno, también hay un tercer tipo y serían los molinos en seco. ¿Sí? Estos son molinos que normalmente se utilizan en industrias donde el agua no se puede utilizar como medio de transporte, y pues básicamente estamos hablando, por ejemplo, cuando tenemos cemento o la tostación de la esfalerita para hacer óxido de zinc, óxido de magnesio incluso. Eso es para sistemas en seco. Entonces, estos sistemas en seco, muchas veces estos molinos tienen en medio de ellos un diafragma. Este diafragma lo que hace es que separa en dos cámaras. La primera cámara normalmente se ponen bolas más grandes y en la segunda cámara pues se pone bola más pequeña. Esto lo hacen mucho en la industria del cemento, como para moler las partículas más finas, las partículas más gruesas y generar partículas finas, y una vez que alcanzan el tamaño menor a la parrilla, que está aquí, o este diafragma, las partículas finas pasan, y aquí, como ya las partículas finas es un tamaño más pequeño, pues la bola también necesita ser más pequeña. Entonces, realmente a esta cámara entra un F80 y calculamos el tamaño de bola con ese F80, y en la segunda cámara pues va a haber lo que podríamos decir un F80 nuevo, o el tamaño de transferencia, que siendo correctos debería de ser el T80, el tamaño de transferencia entre la cámara 1 y la cámara 2. Entonces aquí calculamos el tamaño de bola 1 utilizando este tamaño de entrada de partículas, y el tamaño de bola 2 lo calculamos utilizando el T80 o el tamaño de transferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que estos son en húmedo, este es el de diafragma o parrilla, y estos son en seco. Si ven el diseño de este tipo de molinos, los sólidos salen por esta parte y el aire, que es el medio de transporte, pues sale por la parte superior, y después tiene un sistema de ciclones especiales para separar las partículas que se llegan a colar en la corriente de aire. Ahora, para estos tipos de molinos, ¿cómo cambia la constante K? Bueno, pues aquí tengo una tabla, ¿no? Tenemos diferentes casos, por ejemplo, molinos de sobreflujo como los que vimos ahorita. En húmedo, pues sería un molino
habría dos casos. Un molino abierto sería un molino donde nada más entran las partículas y salen, y un molino de sobreflujo en húmedo cerrado es que tiene un hidrociclón o un sistema de clasificación, o sea, hay una recirculación. Bueno, pero para los dos casos el valor de K es de 350. Ahora, si hubiera un diafragma de por medio, o sea, también tenemos el caso de que el molino sea en abierto o en cerrado, y el valor de la constante sería 330. Por eso en el caso que hicimos en el ejercicio anterior, en el video anterior, usamos 330, pues estamos realmente haciendo un molino en diafragma en húmedo, ¿no? Ahora, en seco, como el tercer caso que vimos para la industria del cemento, también tenemos en abierto o cerrado, el valor de K es de 335, es algo intermedio entre estos dos. Entonces ponemos diafragma porque generalmente los de seco si tenemos diafragma, no hay de sobreflujo porque pues no aplicaría el concepto, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de molino que ustedes tengan, pues escogerían el valor de K. Estos son para molinos de bolas, hay que recordarlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos que determinar el tamaño de bola para un molino de sobreflujo. Entonces, esa es la primera información que necesitamos. Es en húmedo, ¿ok? El diámetro interno, que es entre laina y laina, es de 9.5 pies de diámetro. El molino opera en un circuito cerrado, que quiere decir que tiene un clasificador en el circuito, con un mineral que tiene un F80 de 12 milímetros. Ese es el tamaño de alimentación. El molino gira a 78% de la velocidad crítica y es un mineral de oro con un WI de 14.83 kWh por tonelada. La densidad del mineral, 2.8. ¿Qué tipo de molino es? Pues para recordar, es el de sobreflujo en húmedo y el valor de K de la tabla anterior es 350. Entonces vamos a calcular de qué tamaño sería el tamaño de bola para un molino de estas características. Bueno, entonces recordando la ecuación, el tamaño de bola que me va a dar en pulgadas va a ser el tamaño de alimentación, que serían 12 milímetros, pero lo necesitamos en micras, serían 12.000. Ojo, siempre esta ecuación se utiliza en micras el de F80. La constante K, 350, que sería para un molino de sobreflujo en húmedo, elevado a la 0.5, vimos corchete, densidad del mineral 2.8, multiplicado por el WI 14.83, dividido entre la constante, todo esto dividido entre el porcentaje de velocidad crítica por el diámetro del molino en pies elevado a la 0.5 y todo este factor elevado a la 1/3. Muy bien, entonces son los datos que tenemos del molino. Si hacemos los resultados de esta ecuación, me queda que BS es igual a 3.16 pulgadas. Ese es el tamaño de bola que yo necesitaría. O sea, tenemos un tamaño pues no comercial. O sea, entonces ustedes tienen que elegir entre usar bola de 3 pulgadas o utilizar bola de 3.5 o incluso una mezcla. Más adelante vamos a ver cómo hacemos una mezcla en base a un factor que es el volumen entre el área, pero por el momento pues ustedes tendrán que elegir entre estos dos tamaños. Yo en lo personal me iría primero por el tamaño de 3.5. Si veo que al agregar bola de 3.5 no tengo ningún problema, no se genera partículas gruesas o lo que se llama granza o granzón, partículas o peble, en algunos países le llaman así a la descarga del molino, pues estoy viendo que 3.5 está bien. Esa sería una primera iteración pura de 3.5 pulgadas. Ahora, si veo que funcionó bien, pues voy a intentar agregar una mezcla pues de 3 pulgadas. ¿Por qué esto? Porque yo sé que entre más pequeña la bola, el tamaño de partícula de descarga va a ser más pequeño. Y esto es bien conocido, por eso yo quiero que no haya bola muy gruesa, sino la bola lo más fino posible.
Pero si pongo bola muy pequeña de 3 pulgadas probablemente o menos, probablemente voy a tener ese problema que les decía de granzón o de peble a la descarga del molino. Y esas partículas son partículas gruesas que no se molieron en el interior y descargan a través del trommel. Entonces una segunda iteración sería agregar probablemente un 80% de recarga de 3.5 y un 20% de recarga de bola de 3. Y veo cómo se comporta, dejo que el molino se estabilice, a lo mejor un mes, poquito más, le estoy agregando más bola más pequeña, más área superficial y veo cómo se comporta. Veo si se empieza a generar granzón, no conviene. Entonces 3 pulgadas la descarto completamente. Pero si no se genera granzón o peble a la descarga del molino, pues puedo seguir probando. Incluso puedo ir disminuyendo este porcentaje y aumentando este porcentaje. Así lo puedo iterar hasta encontrar la combinación perfecta. A lo mejor bola de 3 pulgadas va a funcionar bien, ¿sí? O puedo empezar al revés, puedo empezar con bola de 3 pulgadas y si genera granzón, irle agregando bola de 3,5. Es un procedimiento completamente operacional, empírico, que yo he visto, lo he aplicado en algunas consultorías en las plantas, funciona y así encontramos el tamaño de bola óptimo. Entonces recuerden que cada vez que tengan que calcular el tamaño de bola de algún molino de bolas, determinen qué tipo de molino es, sepan qué constante tienen que calcular y con esto pues determinar con la ecuación que aquí les presenté el tamaño de bola óptimo. Agradezco su atención, soy el Dr. Ángel Delgadillo y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.